Saludos y bienvenidos. El día de hoy vamos a ubicar coordenadas fraccionarias en el plano cartesiano. El paso número 1 es ver el video anterior para dominar los números naturales, los números normalitos ubicados en el plano cartesiano. Luego de que ya sepamos muy bien esa parte, podemos ubicar fracciones. Vamos a encontrar el punto A con la siguiente coordenada: 2 enteros, 1/6, 1 entero, 4/5. Lo primero que debemos hacer es identificar la primera fracción y saber qué es la que va a representar al eje de las X. Es decir, lo vamos a ubicar de manera horizontal. Nos ubicamos en el número entero. Empieza la fracción con el 2, por lo tanto nos ubicamos en el espacio que tiene el 2 en adelante, hasta antes de llegar al 3. Y lo vamos a dividir en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La última rayita cuenta la del 3, hasta ahí. Esa sería la sexta. Es decir, que el número de abajo, el denominador de la fracción, me va a decir en cuántas partes debo dividir ese espacio. Y el número de arriba, es decir, el numerador, me va a indicar cuántas partes debo tomar. En este caso es el 1, así que voy a tomar una parte, la primera rayita. Luego tenemos la siguiente fracción que va a representar el eje de las Y, por lo tanto la vamos a buscar en el eje vertical, en el eje de las Y. Nos ubicamos en el 1, porque esa es la parte entera, un entero, así que vamos a ubicarnos en el espacio que tiene el 1, del 1 hasta llegar al 2. En ese espacio vamos a dividir según lo indique el denominador. Vamos a dividirlo en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Y el numerador nos dice que vamos a tomar la cuarta parte. Y ahí es donde trazamos las líneas imaginarias y ubicamos nuestro punto. El punto A, 2 enteros, 1/6, 1 entero, 4/5. Ahora continuamos con la coordenada del punto B. Tenemos 4 enteros, 2 séptimos y 3 enteros, 1 medio. Vamos a ubicar la primera fracción en el eje de las X. De manera horizontal nos ubicamos en el 4. Y a partir del 4, ese espacio que tiene el 4, lo vamos a dividir de acuerdo al denominador en 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el numerador, que es el número de arriba, nos dice que debemos tomar 2. Listo, es ahí donde marcamos la línea imaginaria. Ahora ubicamos el 3 enteros, 1 medio, y ese le corresponde al eje de las Y. Lo buscamos en la línea vertical, en el eje de las Y. Nos ubicamos en el 3. Este espacio de aquí lo vamos a dividir de acuerdo al denominador, que es 2. 1 y 2. Ahí tenemos dos partes iguales. Y de acuerdo al numerador, que es 1, vamos a tomar una parte, la primera. Es ahí donde trazamos nuestra línea imaginaria y la intercepción nos da el punto exacto B. Vamos con uno más, la coordenada del punto C, menos 3 enteros, 3 cuartos, 2 enteros, 2 quintos. Así que el primer número lo ubicamos en el eje de las abscisas o de las X de manera horizontal. Aquí en esta línea vamos a buscar el menos 3, en este espacio del menos 3. Lo vamos a dividir de acuerdo al denominador, que es en este caso el 4. Dividamos 1, 2, 3, 4. Y el número de arriba, el numerador, nos va a indicar que debemos tomar 3. 1, 2, 3. Aquí es donde marcamos la línea imaginaria. Y ahora vamos a ubicar la siguiente fracción que corresponde al eje de las Y. De manera vertical ubicamos el 2 sin signo, es decir, el positivo. Vamos a trabajar en este espacio del 2. El denominador nos indica que debemos dividir en 8 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el número de arriba, que es el numerador, nos indica que debemos tomar 5 partes. Es ahí donde marcamos la línea imaginaria y nos da la ubicación del punto C. Menos 3 enteros, 3 cuartos, 2 enteros, 5 octavos. Bien, así es como se pueden ubicar este tipo de coordenadas de fracciones, pero también podemos ver otros ejemplos. La primera coordenada que vamos a ubicar es la del punto H, 2 tercios y 1 entero, 1 medio. Si podemos notar, la primera fracción no tiene un número entero adelante, el numerito grande que va adelante no está, solo tiene 2 tercios. Bien, veamos qué hacer en este caso. La primera fracción sigue representando al eje de las X, por lo que lo vamos a ubicar en el eje horizontal, en el eje de las X. Pero como no tiene un número delantero, significa que es inferior a 1, por lo que vamos a trabajar en este espacio entre el 0 y el 1. Ese espacio lo vamos a dividir en partes iguales de acuerdo al denominador, que en este caso es 3. 1, 2, 3. Y el número de arriba, que es el numerador,
nos dice cuántas partes debemos tomar. En este caso es el 2. Ahí trazamos nuestra línea imaginaria. Luego vamos con la segunda fracción, que va a ser ubicada en el eje de las Y. Esa nos dice que debemos ubicarnos en el espacio del 1, porque trae un entero adelante. En ese espacio vamos a dividir, de acuerdo al denominador, el número de abajo, vamos a dividir en dos partes iguales, y el numerador, que es el de arriba, nos dice que debemos tomar una. Ahí marco mi línea, y la intercepción nos da el punto H. El siguiente ejemplo es la coordenada del punto K. En este caso tenemos -4, 2 quintos. El primer número representa al eje de las X, lo vamos a ubicar en la línea horizontal. Buscamos el -4, trae un signo negativo, por lo que lo vamos a ubicar en el lado izquierdo, donde siempre se encuentran los números negativos que pertenecen al eje de las X, aquí. No trae fracción, solamente nos dice que es -4. Así que es ahí, en el número -4, que marcamos nuestra línea imaginaria. Pero el siguiente número que representa al eje de las Y de manera vertical, ese sí es una fracción. Y como no trae ningún número adelante de esa fracción, no tiene un número entero, significa que nos vamos a ubicar en la parte del 0 hasta el 1, en esa parte. Vamos a dividir de acuerdo al denominador en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales, y tomamos 2, que es lo que nos indica el numerador. Y ahí es donde marcamos nuestro punto K. Listo, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima.